En esta mañana fría tenemos la visita del ministro de Gobierno aquí en El Deber. Bienvenido, ministro. Un gusto tenerlo aquí con nosotros para poder dialogar de todos los temas que tienen que ver con su cartera. Muchísimas gracias, querida Mónica, Mauricio. Para nosotros es un placer estar aquí en El Deber. Pedimos disculpas, hemos tenido varias invitaciones, no hemos podido asistir. Nuestra agenda, de acuerdo a las funciones que tenemos, es bastante diversa. Muchas veces no podemos planificar porque lo cotidiano sobrepasa la planificación en muchas oportunidades en el Ministerio de Gobierno, así que cuando sea posible vamos a estar aquí de nuevo siempre. Muy bien, gracias por estar acá, ministro. El jueves, si no me equivoco, hubo unas declaraciones suyas que particularmente me llamaron mucho la atención. Y era cuando usted decía que el problema de las pozas de maceración en la zona del trópico de Cochabamba no era en todas las federaciones, no era en todas partes, era específicamente, mayoritariamente, en la federación que controla Evo Morales en Villa Tunari. Esta afirmación es llamativa porque estamos hablando del ministro de Gobierno y del expresidente. Yo le pregunto, ¿se puede concluir a partir de esto que el expresidente tiene vínculos con el narcotráfico? Lo que podemos manifestar nosotros es que el trabajo en materia de lucha contra el narcotráfico no solo está acentuado en la zona del trópico de Cochabamba, está acentuada en todo el territorio nacional en base a una estrategia que hemos aprobado hace un par de años que rige desde el 2021 al 2025. Lo que no quita es que 7 de cada 10 laboratorios que destruimos en el país están acentuados en un municipio específico, que es el municipio de Villa Tunari. Y la región del trópico de Cochabamba abarca desde el municipio de Villa Tunari, todos los municipios que están entre medio, hasta el municipio de Entre Ríos, y en cada uno de los municipios, respetando en algunos casos y en otros no los límites municipales, existen 6 federaciones de los productores de la hoja de coca en esta zona del país, en la región del trópico de Cochabamba. En el municipio de Villa Tunari, precisamente, hay una sola federación, que es la Federación Trópico, que está liderizada por Evo Morales. Esto no significa que en otras regiones del país no exista narcotráfico, ni mucho menos, pero la mayor cantidad de fábricas y laboratorios encontradas durante nuestra gestión están acentuadas precisamente en esta zona del país. Precisamente el día de ayer, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola, que también es oriundo de esta zona del país, del trópico de Cochabamba, presentaba resultados del operativo denominado Surazo, que lo dejó frío a todos los narcotraficantes. Destruyeron 54 fábricas de pasta base de cocaína, destruyeron 3 pistas, detuvieron a 7 personas y destruyeron un megalaboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína. Todo esto en el municipio de Villa Tunari. Entonces, cuando el expresidente Evo Morales dice que no estamos luchando contra el narcotráfico, nosotros decimos, ¿qué hicieron en su gestión en la zona de Villa Tunari? ¿Por qué hay tantas fábricas de droga en este municipio del país? De los 336 municipios que existen en el país, la mayor cantidad existen en el municipio de Villa Tunari, donde existe una organización social que es la Federación Trópico de los Cocaleros de la zona de Cochabamba, ¿no? Pero cuando comenzó el mandato suyo, el mandato del presidente Arce, incluso hubieron reuniones de coordinación. Usted se trasladó al trópico de Cochabamba, conversó con Evo Morales, también lo hizo el viceministro Mamani. ¿Por qué ya no hay esa coordinación? Porque se entiende también que detrás de la estrategia existe esto de luchar con el narcotráfico respetando los derechos humanos. Son dos momentos distintos. Evidentemente nosotros coordinamos con gente amiga del gobierno y con gente no amiga del gobierno. Nosotros somos un gobierno que abre las puertas a todos para satisfacer las demandas, porque no somos el gobierno de un sector de la población, somos el gobierno de todos los bolivianos. Y la primera ruptura que yo tengo con el señor Evo Morales es que hubo una reunión en Casa Grande, y esto creo que es la primera vez que lo voy a comentar. Estábamos haciendo un análisis, y justo era mi cumpleaños, me acuerdo bien, de lo que habría ocurrido en la gestión 2019 y 2020 en nuestro país y por qué habíamos obtenido la votación más alta en la historia de Bolivia. 3.4 millones de votos, nunca antes un gobierno había ganado con una votación tan alta. Y Evo Morales dice, la gente votó por nosotros porque quiere que vuelva Evo Morales. Y yo le dije, disculpe, expresidente, esto no es así. La gente volvió porque quería reconstruir la economía,
quería recuperar la normalidad en la educación, quería volver a clases presenciales, quería que se resuelva el tema de salud, que la gente pueda salir a trabajar, estudiar, a realizar sus actividades de ocio o cualquiera que fuese, pero quería recobrar su normalidad. Y también hubo una gran cantidad de gente que votó por nosotros porque quería justicia por los lamentables hechos ocurridos en la gestión 2019. Él se molestó bastante de eso y dijo, no, esto es falso. Aquí nadie votó por economía, aquí nadie votó por salud, aquí nadie votó por educación, aquí nadie votó por justicia. Aquí votaron para que vuelva Evo Morales. Y ahí fue el primer quiebre que yo tengo con el señor Evo Morales, porque tuve la osadía de decir lo que pensaba. Y siempre he sido así. Y el rompimiento que tiene Jaime Mamani con el expresidente Evo Morales, entre muchas cosas que hubieron, fue que Evo Morales le pidió a Jaime Mamani Espíndola, quiero dialogar con el director de la FLN. Quiero que venga el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y nos vamos a sentar en una reunión en el Trópico de Cochabamba y que vengan sus mandos medios e intermedios. Y el viceministro me consulta y me dice, ministro, ¿cómo lo ves esto? Yo le digo, nadie tiene por qué coordinar actividades de lucha contra el narcotráfico con los agentes que se dedican a esta temática. Los operativos o fuese el trabajo que fuese. Aquí ellos tienen que trabajar de manera independiente, ellos no tienen que pedirle permiso a nadie y con ellos de manera conjunta vamos a reorganizar la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Por tanto, Jaime Mamani Espíndola le dice a Evo Morales, no va a ir el director de la FLN a dialogar con ustedes en el Trópico de Cochabamba, para eso estoy yo soy la autoridad política. Las autoridades operativas, que son las policiales, no tienen que dialogar. Yo lo voy a hacer si hay la necesidad de modificar una norma, un decreto supremo, una ley, yo voy a transmitir eso al gobierno nacional y vamos a hacer las modificaciones necesarias. Ahí ocurre el primer rompimiento de Evo Morales con el viceministro Jaime Mamani Espíndola. Lo mío luego lo hice públicamente. Hay un ministro que cree que la gente está aquí por la economía, cuando en realidad está por mí. Y de ahí hablan algunos de generar una movilización, un bloqueo de carreteras en el Trópico de Cochabamba hasta que Luis Arce Catacora cambie a su gabinete. Cosa que no hizo con mi persona de manera específica. Lo propio sucede con Jaime Mamani Espíndola, ya decide no hacerlo público, sino que va federación por federación, sindicato por sindicato en el Trópico de Cochabamba, pidiendo que Jaime Mamani renuncie al cargo de viceministro. Cosa que no hizo, porque está demostrando grandes resultados en materia de lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, en uno de los últimos tweets del viceministro Jaime Mamani, él dice, le pedimos a Evo Morales que deje entrar a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y entonces uno concluye, ¿no puede entrar la Fuerza Antidrogas a todos los territorios del Trópico de Cochabamba? ¿O hay dificultad de parte de los campesinos? ¿O qué les ponen? No hay un problema como tal real para que no ingrese la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, si no hubiésemos destruido el fin de semana 54 fábricas de pasta base de cocaína en el municipio de Villatunari. Sí nos dificulta porque en ciertos lugares existe resistencia para que no ingrese la FLN, lo que no significa que dejemos de ingresar. Cuando hemos tenido un inconveniente, cuando hemos tenido emboscadas, cuando hemos tenido secuestros de policía, cuando hemos tenido policías heridos, incluso en algunos que han quedado en terapia intensiva, que lo hemos trasladado a clínicas privadas aquí al departamento de Santa Cruz, hemos ingresado con más fuerza. ¿Esa resistencia es armada? En la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos no, lo que no significa que no hubiésemos encontrado gente armada en este municipio del país, que no hubiésemos encontrado ciudadanos extranjeros como peruanos, colombianos, etcétera, etcétera, sino que no está aislado de la violencia esta zona del país. Y ninguna zona del país. Sin embargo, él tiene la capacidad de bloquear caminos, como lo ha hecho en las carreteras durante bastante tiempo, también lo realiza al interior del municipio de Villatunari. Y es por eso que el viceministro dice, déjenos entrar, vamos con usted. Es más, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas le dijo, si usted cree que nuestros operativos son falsos, vamos, Evo Morales, vamos a la fábrica, vamos a los laboratorios, pregúntele a los aprendidos si se los encontró o no se los encontró con droga en el municipio de Villatunari. Obviamente Evo Morales no asistió. Y en estos operativos han encontrado indicios de armamento sofisticado o la injerencia de algún grupo criminal que digamos, denote preocupación en el gobierno. Grupos irregulares armados quizás. Lo que hemos encontrado son clanes familiares. Eso es lo que existe en nuestro país
tanto en el departamento del Beni, en el departamento de Santa Cruz, como en el departamento de Cochabamba o en distintas zonas del país. Son clanes familiares que adecúan su conducta a actividades ilícitas vinculadas con el narcotráfico. Son el padre, la madre, los sobrinos, los tíos, los primos, que se agrupan para producir pasta base de cocaína, internalizar en esta región del país químicos para luego procesarla y cristalizar la droga y convertirla en clorhidrato de cocaína. En realidad son clanes familiares, que una vez se desbarata la cabecilla de estos clanes familiares, automáticamente la familia se dedica a otro tipo de actividades o se mimetiza en la región del trópico de Cochabamba. Pero no que exista presencia de cárteles, de grupos armados que sean de gran preocupación a nivel nacional, no existe o no es una realidad nuestra en la coyuntura actual en nuestro país. En algún momento se planteaba también, no me acuerdo, alguna persona del movimiento al socialismo, que había mucha tecnología al servicio del narcotráfico, no solamente armas, sino también radares y todo eso en la zona del trópico de Cochabamba. Tienen comunicación satelital, tienen acceso a Wi-Fi, tienen incluso televisión digital. Sí tienen la tecnología necesaria porque el negocio del narcotráfico genera utilidades que no la generan en una actividad comercial común, generan un excedente redituables para estos grupos criminales, lo que permite que los más jóvenes quieran introducirse a este tipo de actividades ilícitas. Por tanto, a diferencia de gobiernos anteriores y de gestiones anteriores, no hay un grupo específico que solo trabaje de la FLN en el trópico de Cochabamba. Antes habían grupos de la FLN que estaba restringida su salida de determinado territorio. Ahora quienes ingresan al trópico de Cochabamba, Humopar Oriente, GIOE Valle, o sea, todos los grupos de la FLN, Humopar, GIOE, el GISUC, la Dirección Departamental de la FLN, pueden movilizarse al trópico de Cochabamba como los del trópico de Cochabamba pueden movilizarse al Beni. Lo que nosotros no entendemos era cómo existían agujeros negros para luchar contra el narcotráfico en gestiones anteriores. Cuando nosotros ingresamos al Ministerio de Gobierno no había la FLN departamental en Pando, no había la FLN departamental en el Beni y nunca se pensó en el Parque Noel Kempf Mercado. Noel Kempf Mercado, un biólogo boliviano que fue asesinado por narcotraficante y que nunca se luchó contra el narcotráfico en esta zona del país. Nosotros estamos esperando la agenda del presidente para poder inaugurar una base móvil en el Parque Noel Kempf Mercado también para poder luchar de manera frontal en contra del narcotráfico también en esta zona del país. Por eso se necesita toda una planificación en todos los ámbitos para luchar contra el narcotráfico en nuestro país y es por eso que tenemos una estrategia con 4 componentes y un componente transversal, ¿no? Claro, pero usted dice que son clanes familiares, pero el negocio también es transnacional, es decir, se ha dicho que Bolivia es un país tránsito, entonces de alguna manera hay una vinculación con algunos grupos internacionales. Tenemos el tema del PSC aquí cerca de la frontera, entonces, ¿cómo usted ubica el tema del trópico de Cochabamba, incluso geográficamente? Porque debe haber alguna conexión para que el crimen sea tan complejo, además de entrar ahí. Evidentemente, nunca antes en la gestión de nuestro gobierno se habían incautado tantas avionetas como en anteriores gobiernos. Nunca se habían secuestrado tantos helicópteros como se lo está haciendo en la actual administración de gobierno o se hubiesen destruido tantas pistas clandestinas como se lo está realizando en la actualidad. Sabemos que los esfuerzos unilaterales que realice cada país de manera aislada no son suficientes para luchar contra el narcotráfico ni contra ningún delito transnacional. Sabemos que el principal es el narcotráfico para Bolivia, para Perú, para Colombia, Ecuador, etc. Para otros países es la trata y tráfico de personas, para otros es la minería ilegal, pero la mejor forma de luchar contra los ilícitos es trabajando de manera mancomunada, de manera conjunta, y es por eso que desde Bolivia hemos puesto en nuestra estrategia 2021-2025 como uno de los pilares fundamentales la regionalización en materia de lucha contra el narcotráfico. De nada me sirve a mí que secuestre 97 avionetas en una gestión si el día de mañana yo no sé a dónde iban a ir esas avionetas o quién eran los dueños de la avioneta, quién era el receptor de las sustancias controladas. Por eso a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce hemos planteado la creación de la Alianza Latinoamericana Antinarcótico, donde independientemente de los políticos, las fuerzas operativas y de inteligencia puedan estar en un mismo espacio físico
intercambiando información y planificando los operativos, ya sea en Bolivia, ya sea en Brasil, en Perú, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan fácil luchar contra las mafias criminales en Europa? Porque para ellos no hay la burocracia de la extradición, para ellos no hay la burocracia de todos los sistemas. Cuando hay un problema transnacional, se reúnen todas las autoridades policiales y operativas y de inteligencia y resuelven quién se va a hacer cargo del problema. Lo necesito a Juan, que está en España. Ah, pero sus bienes están en Portugal. Ah, pero su familia está en Francia. Se reúnen todos y dicen, esta va a ser la decisión. En Sudamérica no podemos hacer eso. Cuando estamos a punto de pedir la extradición de un narcotraficante y nos acepta este país, esta persona ya se fue a un tercer país. Estamos jugando como al gato y al ratón. Entonces tenemos que emular las cosas buenas que se hacen cruzando el charco, cruzando el Atlántico. Si le está funcionando a los europeos esto, ¿por qué no podemos replicarlo en Bolivia? ¿Por qué no podemos replicarlo en América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Y acaso no lo intentó con el Serian, el gobierno anterior? Solo fueron parte de 2 países. El Serian no ha cumplido los objetivos trazados. No hemos visto una gran desarticulación de una gran organización criminal con el Serian, porque faltan algunos países miembros. ¿Qué pasa con los contenedores que salen de nuestro país, van a Chile, luego al Perú, luego cruzan el canal de Panamá y luego siguen al puerto de Amberes? Hay que dialogar con Chile, con Perú, con Panamá, con Bélgica, con Holanda, etcétera, etcétera. Claro, y eso sobre todo tomando en cuenta que el negocio del narcotráfico al final termina siendo como el negocio de todos los otros productos donde se extrae materia prima y se queda poco, digamos, y el gran negocio está cruzando el charco, como usted dice. Volviendo al tema del trópico, ministro, yo empezaba mi primera pregunta diciéndole si habían detectado algún tipo de vínculo de Evo Morales con el narcotráfico. Voy un poquito más allá. Si no hay vínculos, ¿sí termina siendo funcional a los intereses de quienes producen droga en esa parte del Chapare, el expresidente Evo Morales? Lo que sí puedo afirmar que él ahora tiene secuestrado al trópico de Cochabamba. Él está asfixiando económicamente la región del trópico de Cochabamba. Él, a través de unas instituciones del Estado, genera una serie de multas, de comisiones a los productores de la hoja de coca. Él está logrando que el precio de la hoja de coca esté por los suelos en la región del trópico de Cochabamba, porque no permita que se empiecen a erradicar los catos rojos, los catos blancos de la hoja de coca. Aquellos catos que la producción de la hoja de coca va destinada al narcotráfico. Cuando encuentro una fábrica de cocaínas, evidentemente la materia prima tuvo que salir del lugar. Y encontramos hoja de coca alrededor de esa materia prima. Nosotros no queremos entrar con violencia al trópico de Cochabamba y no lo vamos a hacer, porque esa sería la principal excusa de Evo Morales para victimizarse. Él lo que él está buscando es que nosotros entremos a erradicar esas zonas con fuerza, con violencia, para que digan, hay heridos, hay enfrentamientos, es el gobierno que nos quiere matar. La única forma en la que crece políticamente Evo Morales es cuando se victimiza o cuando genera polarización o confrontación. Y el pueblo boliviano ya no quiere eso. El pueblo boliviano quiere unidad, quiere paz, quiere tranquilidad, quiere certidumbre. Ya no vivimos en el 2019, ya no vivimos en el 2005, que fue el año que le permitió a Evo Morales ganar las elecciones, en una época completamente polarizada del país. El pueblo boliviano quiere unidad, y nosotros no vamos a hacer la excusa para que Evo Morales se revictimice y gane adeptos a través de muertes, a través de persecución, etcétera, etcétera. ¿Qué son los catos rojos y los catos blancos? Es una respuesta que debería responderla Evo Morales. Los catos rojos son esas zonas de cultivos de hoja de coca que al lado tienen una fábrica de cocaína. Y eso está con nombre y apellido. Evo Morales tiene un registro de quiénes son sus socios productores de hoja de coca. ¿Por qué él no dice, vengan autoridades y saquen esta hoja de coca porque han encontrado en mi federación una fábrica de cocaína con producción de hoja de coca? Esos son los catos rojos. Los catos blancos son aquellos que tienen los catos con registro, con los papeles al día, los productores de la hoja de coca, pero de manera adyacente tienen otros catos no registrados. Son los catos blancos que no están registrados. Entonces, cuando viene la fuerza de tarea conjunta a erradicar la coca excedentaria, dicen, bueno, no hay problema, erradiquen, porque saben que tienen otros 3, 4, 5, hasta 7 catos blancos
que no están registrados. Entonces, si quieren que suba el precio de la hoja de coca, tenemos que reducir la oferta. Hay una sobreoferta de hoja de coca en el país. Y es precisamente lo que está permitiendo el señor Evo Morales en su federación. Al existir mayor oferta, hay menor demanda y los precios se van por los suelos. Es por eso que Evo Morales no quiere que se cambie al director de Udestro. Udestro es la encargada de realizar la delimitación de las hojas, de los catos de hoja de coca, para saber cuáles son autorizados, cuáles no son autorizados. Porque él siempre dice, vayan a radicar en los parques, vayan a radicar a otro lado, pero aquí no me entran. Entonces, si Evo Morales no estuviera haciendo una vigilia ahora en Udestro para cambiar los funcionarios públicos, los servidores públicos, tuviéramos un aumento en el precio de la hoja de coca. Ya hemos tenido bastantes reuniones, el presidente ha tomado la decisión de cambiar el viceministro de Coca a Udestro, a Udesi, a Discoin, que son las instancias encargadas del control de la hoja de coca, tanto en la producción como en la comercialización, para que nos permita mejorar la economía de los productores de la hoja de coca. ¿Por qué? Porque Evo Morales está buscando un descontento social en el trópico de Cochabamba para generar una convulsión en el país. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que esa gente tenga una buena economía y que pueda vender su hoja de coca a mayor precio. Si la vende a mejor precio, significa economía, significa salud, significa educación, significa alimentación, significa vestimenta. Si el precio de la hoja de coca cae, automáticamente no tienen con qué pagar el colegio, no tienen con qué hacer curar a sus hijos, no pueden mejorar su calidad de vida, etcétera, etcétera. Y Evo Morales dice, cuando yo estaba era diferente. ¿Quieren volver a eso o quieren seguir con Luis Arce? Entonces él está sometiendo económicamente a la región del trópico de Cochabamba. En algún momento le reclamó también de la coca peruana que había de contrabando en Chapare. Evidentemente, pero eso es... Menor ya. Es completamente falso. La excusa que él tenía por el cual los precios de la hoja de coca, el precio de la hoja de coca en la región del Chapare estaba bastante baja en ese momento, era por el ingreso de la coca peruana. Y eso es completamente falso. La coca peruana, si ustedes algún día la han probado, no sirve para pichear, no sirve para bolear, no sirve para acullicar. Esa coca va destinada en su gran mayoría para el narcotráfico. En cambio, es muy distinta la hoja de coca de los Yunga, la hoja de coca del Chapare. La gran mayoría en el departamento de Santa Cruz, que es el principal consumidor de hoja de coca en el país, prefiere la hoja de coca yungueña. Por tanto, hay que ponerse a pensar qué hacemos con el excedente de la producción de la hoja de coca. Continuar con la erradicación. Yanine Áñez y Arturo Murillo tan solo erradicaron 1.770 hectáreas en la gestión 2020. Nosotros cada año erradicamos más de 10.000 hectáreas. Pero sabemos que aún hay sobreproducción, y si hay sobreproducción, hay narcotráfico. Y es por eso que el presidente ha tomado la decisión, la brillante decisión de crear Cocabol, que toda la coca excedentaria se le industrialice, se creen productos farmacéuticos, cosméticos, alimenticios, etcétera, etcétera, para que no exista la necesidad de someter a una región del país con los precios, pero sobre todo que no exista la necesidad de vincular las actividades de los nuevos jóvenes a actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, ¿no? El otro gran tema vinculado al narcotráfico es el presupuesto con el que se cuenta para luchar contra el narcotráfico, porque estamos hablando de un negocio que tiene armas, tiene tecnología, tiene mucho poder económico también, ¿no? ¿Cómo andamos en ese equilibrio o no hay equilibrio entre lo que tiene el Estado y lo que tiene el narcotráfico en esta lucha? Cuando nos hicimos cargo del Ministerio de Gobierno, hicimos un relevamiento de información de todas las armas, insumos y municiones que contamos, lo digo metafóricamente. Y evidenciamos que antes la Unión Europea financiaba con más de 50 millones de dólares la lucha contra el narcotráfico, en todos sus componentes. Nosotros administramos el 20%, 20 millones, 40% de esos 50 millones. Tan solo 20 millones de dólares destinados a la lucha contra el narcotráfico y tenemos mucho más éxito que gobiernos anteriores con menos plata. Y eso nos ha obligado a ser bastante creativos. Cuando nos hicimos cargo del Ministerio de Gobierno, una de las primeras leyes que se aprobaron en el Estado fue la fusión de dos instituciones creando la DIPRECOM, la Dirección de Prevención de Consumo de Drogas y Política de Drogas, que genera un ahorro anual de 21 millones de bolivianos, en personal, en gastos de funcionamiento, logística, etcétera, etcétera. Con ese ahorro, hemos invertido esos 3 millones de ahorro anual
a la lucha contra el narcotráfico y nos ha obligado a ser más dinámicos y ágiles en la monetización de los bienes incautados. Esa chatarra, esa basura que las encontrábamos en garajes abandonadas años por años, hemos empezado a monetizarla y a transformarla en armamento para la FELN. Desde la década de los 90 no se le había dotado un solo arma a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Y qué armas eran esas? Armas utilizadas en la guerra de Vietnam. Armas que ya no le sirvieron a otros países, nos las entregaron como basura. Y cuando nosotros luchamos contra el narcotráfico, vemos a narcotraficantes incluso con calibre 0.50. Municiones de este grosor, de este calibre, que son utilizadas para destruir vehículos blindados. Y la policía boliviana, cuando yo los acompaño a la destrucción de un laboratorio, están disparando y gritaban, falla, 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 no sirve mi arma. Imagínense que estuvieran con narcotraficantes al frente. Estuviéramos lamentando la pérdida de efectivos de la policía boliviana. Y es por eso que tomamos la decisión de ser más creativos, más ágiles, más dinámicos, que nos permita monetizar los bienes incautados del narcotráfico y reinvertirlos en materia de lucha contra el narcotráfico. No es suficiente. Las normas actuales no nos permiten monetizar en el tiempo que quisiéramos. Hemos presentado ya proyectos de ley que lamentablemente están durmiendo, no solo en esta temática, sino, por ejemplo, hemos presentado un proyecto de ley de modificación a la lista quinta de la ley 913, que en sencillo, para que lo entienda la gente, es adicionar a las sustancias químicas controladas aquellas sustancias que encontramos día a día en las fábricas y laboratorios de cristalización de cocaína. Y no entendemos cómo la Cámara de Senadores no quiere aprobar este proyecto de ley. ¿Por qué los senadores no quieren aprobar un proyecto de ley que se empiece a regular sustancias químicas que todos los días la FELN encuentra en los laboratorios de drogas? ¿Qué pasa? Los narcotraficantes, cuando producen pasta base de cocaína o cuando producen clorhidrato de cocaína, la cristalizan la droga, no la dejan la cocaína ahí. Básicamente la hacen a pedido, necesito 200 kilos, producen y se van y se la llevan la droga y abandonan el laboratorio. Pero en ese laboratorio encontramos acetato de etilo, encontramos bisulfito de sodio, encontramos una serie de sustancias químicas que no están reguladas. Y ya nos ha pasado, en el pasado, que encontramos a ciudadanos dentro de esos laboratorios. Sin cocaína, ¿con qué lo detengo? Si solamente está con químicos. ¿Cuál es el delito de ese narcotraficante? Y eso necesita una ley. Necesita una ley. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley. Inicialmente queríamos que esa lista sea modificada mediante decreto supremo año tras año. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes se inventan un sinónimo a las sustancias químicas y dicen ya no está regulada. Hemos adicionado con este proyecto de ley 108 sinónimos. Y eso pasa en el mundo. Vemos que en países europeos, en Estados Unidos, en países asiáticos, adicionan un elemento químico mínimo, pero ya cambia la fórmula. Y al cambiar la fórmula ya no está regulada por ley. Entonces eso obliga a que si los narcotraficantes estén un paso adelante, nosotros tengamos el dinamismo y la versatilidad suficiente para estar 2 pasos adelante de ellos. Pero eso no quiso la Asamblea Legislativa y aprobó en la Cámara de Diputados este proyecto de ley que solo adiciona los 108 sinónimos y las 8 sustancias nuevas que son bastante caras o bastante rentables para estos narcotraficantes. Pero estos productos no se producen en Bolivia, llegan de afuera. ¿Han detectado la incursión de estos químicos en algunos puntos de control o cuál es la dimensión del problema? Evidentemente, una de las sustancias más demandadas por los narcotraficantes es el acetato de etilo. Son unos turriles azules que ya hemos tenido bastantes comisos, principalmente en el departamento de Santa Cruz, porque son sustancias químicas que ingresan del Brasil, que son industria brasilera, y también ingresan por la República del Paraguay, que son de industria china. Entonces, estas sustancias químicas ingresan a nuestras carreteras, los agarramos, como dicen en la jerga vulgar, con las manos en la masa, pero el día de mañana los fiscales dicen, esto no está regulado por una ley. Les corresponde defenderse en libertad por transportar algo que no está penado por ley. Es como si estuvieran transportando planta, estuvieran transportando 2 quintales de pan, entonces no le podemos hacer nada. ¿Y cuál es el uso legal de este acetato de etilo? ¿Debe tener algún uso industrial? Lo utilizan para detergentes, lo utilizan para pinturas, lo utilizan para cosméticos, para esmaltes, etcétera, etcétera. Y ahí se disfraza la figura legal, digamos, para...
Exactamente, ellos dicen, lo estoy destinando para la venta a una comercializadora de pintura o una industria. Y cuando nosotros vemos cuál es el volumen de pinturas que está produciendo esa empresa, no va condicionado con la realidad de cuánto es lo que importa esa empresa en cantidad de acetato de etilo. Claro, porque el tejido se va expandiendo, el tejido vinculado, ¿no? El otro día el CEDLA ha sacado un estudio donde plantea que el narcotráfico exporta más de 2.000 millones de dólares y que genera una utilidad de unos 800 millones de dólares en Bolivia. Y por lo que usted dice, la guerra es totalmente desequilibrada si hablamos de volúmenes económicos. ¿Qué hacemos frente a eso? Digamos, ¿cómo está la cooperación económica para la lucha contra el narcotráfico? Usted decía el otro día en una entrevista que ha caído un 60% el apoyo de la Unión Europea, ¿no es cierto? Evidentemente, lo que nosotros necesitamos es que todos los países involucrados en materia de lucha contra el narcotráfico asuman sus corresponsabilidades. Tanto los países productores, los países de tránsito, estos nuevos países de acopio que se han creado como Ecuador hace un par de meses, y los países consumidores. Si todos asumen su corresponsabilidad, es mucho más fácil desbaratar estas organizaciones criminales. Si uno dice, yo no tengo nada que ver con Bolivia, yo no tengo nada que ver con Perú, con Colombia, el efecto inmediato lo van a sentir en sus países. Mayores olas de violencia, grupos criminales que quieran controlar determinados territorios. Y como lo dicen muchas autoridades francesas, hace un par de semanas teníamos la visita de un senador francés, presidente de la Comisión Antinarcóticos de Francia, decía, la primera línea son los países sudamericanos. Ellos son los que ponen la bala, ellos son los que ponen los muertos, ellos son los que ponen la mayor cantidad de recursos. Porque ellos solamente tienen que hacer el trabajo investigativo, no tienen que destruir fábricas, no tienen que destruir laboratorios, no tienen que estar disparándose contra narcotraficantes. Ellos van persiguiendo el dinero de estos criminales. Entonces ellos tienen la obligación, y todos tenemos la obligación, de invertir en materia de lucha contra el narcotráfico, respetando la soberanía de todos los estados. El acuerdo con la Unión Europea este 2025 se va a renegociar. ¿Y cuánto pretende Bolivia para el próximo periodo de 5 años? No sé cuánto tiempo se... Estamos tratando de negociar y ya hemos iniciado las primeras conversaciones con la Unión Europea, con otros países amigos de la región y del mundo, para que todos nos involucremos en materia de lucha contra el narcotráfico. Si no tenemos los recursos necesarios, los recursos suficientes, es imposible estar un paso adelante de los criminales. Es imposible que volvamos a obtener los resultados que hemos obtenido hasta este momento. Y el día de mañana, si no tenemos los bonos para la FLN, no tenemos los pasajes para los funcionarios, no tenemos la alimentación para la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, para pagar los seguros de los helicópteros, para repotenciarlos, para ponerlos en puesta y en funcionamiento, es imposible luchar contra el narcotráfico. Por eso es que nosotros estamos pidiendo un presupuesto similar al anterior que nosotros administramos, que es de 50 millones de dólares. ¿Y la DEA está totalmente descartada en esta ecuación? Dentro de nuestro país, la DEA ha sido un organismo que no ha obtenido los resultados que hubiese requerido el país, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en el caso de Huanchaca, en el caso de Noel Kempf Mercado, el 93, los hijos de Noel Kempf Mercado decían: quienes mataron a mi padre fueron los de la DEA, por haber encontrado droga en esta zona del país. Cuando estuvo la DEA en nuestro país, existió mucha represión a los productores de la hoja de coca, vulneración a los derechos humanos, y nosotros no queremos volver a vivir esa época de victimización, revictimización y vulneración de derechos humanos a los productores de la hoja de coca. En todo caso, ministro, usted se ha acercado a la Europol. El año pasado estuvo en La Haya e intentó una negociación para hacer intercambio de información con este organismo. ¿Cómo anda esto? Y si no va a ser, digamos, el mismo esquema, porque ellos trabajan con la DEA. Nosotros trabajamos con Paraguay, ellos trabajan con la DEA, está al lado de nosotros, trabajamos con el Brasil, trabajamos con Chile, con la Argentina, donde en los países de la región está la DEA. Ellos, en el marco de su soberanía, han definido trabajar con la DEA, y nosotros hemos visto que en el caso específico de Bolivia no ha dado resultados, sino que muchos de sus agentes han estado involucrados en hechos de corrupción ligados al narcotráfico, y nosotros no queremos que venga otra gente de otros países a meterse en hechos de corrupción o a malear a los pocos buenos policías que tenemos dentro del país. Entonces nosotros queremos
luchar contra el narcotráfico de manera conjunta, intercambiando información, intercambiando formación y tratando de incorporar dentro del territorio nacional el uso de tecnologías y dispositivos que están usando en otros países. ¿La droga dónde va? No es para Bolivia, no. El pueblo boliviano en su gran mayoría no consume droga, ni lícita ni ilícita. Es más, hay una constante en nuestro país que cada día los jóvenes han decidido consumir menos drogas lícitas e ilícitas, como cada vez vemos jóvenes que se dedican más a tener una actividad fitness, una actividad mucho más deportiva y consumen menos alcohol, consumen menos tabaco. Por ejemplo, si yo comparo mi generación con la generación que me sigue, ya los más jóvenes no consumen cigarrillos. Ya no se compran una caja de cigarrillos en una tienda. A diferencia de mi generación, todos fumaban en mi generación. Y seguramente las generaciones que están arriba consumían mucho más tabaco, consumían mucho más bebidas alcohólicas, y es un elemento positivo que tenemos en nuestro país. Por tanto, nosotros principalmente estamos haciendo un trabajo para afuera de nuestra frontera, para que la droga que transita por nuestro país, para que la droga que se produce en nuestro país no afecte a otras sociedades. Estamos haciendo el trabajo que deberían hacer otros estados dentro del territorio nacional. Y es por eso que necesitamos que todos asumamos nuestra corresponsabilidad, porque nosotros podríamos decir, si en Bolivia no consumimos droga, ¿para qué luchamos contra el narcotráfico? Y eso sería muy irresponsable de nuestra parte. ¿Pero negocio con Europol? Todavía no. Estamos en pleno proceso de negociación, no solamente con Europol, de manera bilateral con Ameripol, un organismo que hemos creado en América Latina, sino también de manera bilateral Europol con Bolivia. Estamos creando también un proceso de negociación con la OMA, que es la Organización Mundial de las Aduanas, que tiene un proyecto denominado Colibrí, precisamente para atacar el puente aéreo o el tráfico aéreo ilegal, no solamente el narcotráfico, sino trata y tráfico de armas, trata y tráfico de personas, perdón, tráfico de armas, delitos medioambientales, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos por suscribir un acuerdo también con la OMA y con varios organismos. Nosotros no tenemos miedo de negociar si el beneficio es para los pueblos. Una aclaración, estos 50 millones de dólares que están negociando con la Unión Europea, ¿es por un periodo de 5 años, de 4? Por un periodo de 5 años. O sea, hasta el 2030. 50 en total. Por los hasta 2030. Exactamente, eso va destinado para el fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, para el fortalecimiento de las fuerzas de tarea conjuntas, para cumplir nuestras metas y compromisos internacionales en materia de erradicación, de racionalización de la hoja de coca, de mantener nuestros parques, áreas protegidas libres de cultivo de hoja de coca, también destinados para fines educativos y de salud para la población boliviana que consume algún tipo de estupefacientes, pero sobre todo para evitar que Bolivia sea un país de tránsito o un país productor de drogas. El año pasado tuvimos este escándalo del narcovuelo y a raíz de eso España empezó a negociar un nuevo acuerdo con Bolivia, un acuerdo de cooperación mayor. Se tenía que haber suscrito primero en noviembre del año pasado, luego hubo una reunión acá y tampoco sucedió, y ahora entendemos que usted está viajando a España en agosto. ¿En qué consiste este acuerdo y qué es lo que va a conseguir Bolivia con esto? Este último tiempo hemos visto cómo el tránsito de drogas en el mundo ha ido mutando, ha ido cambiando. Ya la gente no solo consume marihuana o cocaína, sino que ha empezado a consumir sustancias químicas, MDMA, éxtasis, tusi, etcétera, etcétera. Y muchas de estas drogas se producen en Europa. Y así como hemos visto que Bolivia ha enviado droga a Europa, precisamente a España, también hemos visto que desde España nos han enviado droga a Bolivia. Entonces, nosotros investigamos de la droga que salió de Bolivia hacia España, los detuvimos. De la droga que vino de España hacia Bolivia, también los detuvimos, a quienes recibieron esa droga. Pero queremos saber qué pasa con los que enviaron la droga desde el aeropuerto de Barajas, de Madrid hacia Bolivia. ¿Cuál es el control? ¿A quién controlaron? ¿Hay algún detenido? ¿No hay un detenido? ¿Quién era el dueño de esta sustancia controlada? Que nos pasen la información, porque ellos tienen acceso a más tecnología. ¿Con quiénes se comunicaban en Bolivia? ¿Quién era el consumidor final de esas drogas? ¿O Bolivia nuevamente era un país de tránsito de esas drogas? De eso básicamente trata el convenio. No solamente en tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, un intercambio sencillo de toda la información y también de formación. ¿Y recursos también? Inicialmente no. Inicialmente no. Este documento está focalizado al narcotráfico, está focalizado a la trata y tráfico
de personas, al tráfico ilegal de migrantes, al tráfico de minería ilegal, a todos esos delitos que tienen una connotación transnacional para desbaratar estas organizaciones criminales, tanto en América Latina con Bolivia como en Europa con España. Ministro, en julio se va a cumplir un año de la fuga de Marcet. Transcurrido este tiempo, ¿qué lectura crítica y digamos, si se puede tener, autocrítica puede tener usted a partir de lo que sucedió? Nosotros estamos molestos con la justicia. Nosotros estamos molestos con la justicia. Inicialmente, cuando estábamos persiguiendo a este narcotraficante, las órdenes de allanamiento nos tardaban 48 horas, 72 horas. Cuando teníamos información precisa, no nos respondían, decían, no, es fin de semana, es lunes, va a salir para el martes. De ahí, ese documento de los jueces tiene que llegar a la fiscalía, y cuando llega a la fiscalía, vamos a hacer los operativos y ya no encontramos a nada ni a nadie. Esa es la primera queja que le hicimos pública en su momento, que dijimos, háganlo de una vez. Incluso en alguna oportunidad, bajo riesgo, se ingresó a un condominio pidiendo permiso al guardia de seguridad, no tenían la orden de allanamiento, porque había información que uno de sus familiares se podría encontrar en un condominio en Santa Cruz. Fue un escándalo en Santa Cruz, pero al final del día la gente no cuestiona a la justicia, cuestiona a la policía boliviana que no está logrando sus objetivos, cuando en realidad veíamos un palo en la rueda para no lograr los objetivos. Y en este último tiempo, dentro del mismo caso, la justicia ha determinado de manera unilateral retirarnos del caso al Ministerio de Gobierno, que no quieren que seamos parte del caso Marcet también. En el caso Nayar nos sacaron, tuvimos una acción de amparo y volvimos casi mediante la fuerza al proceso para evitar que liberen a este asesino de policía. Y el otro caso similar en Santa Cruz es que nos han retirado de todos los casos de Marcet, porque no quieren que impugnemos, que no quieren que objetemos, que no quieren que revisemos algunos actuados de la justicia boliviana. Y es por eso que a nosotros nos sorprende lo que está pasando. Por eso es que presentamos proyectos de ley y quisiéramos el acompañamiento de los diputados, quisiéramos el acompañamiento de los senadores, porque así como hay buenos policías, hay malos policías, hay malos administradores de justicia y hay buenos administradores de justicia. ¿Y qué están haciendo al respecto? Hemos presentado una acción de amparo en contra de esas malas decisiones de los jueces. El día de ayer hemos ganado una acción de amparo para que nos retornen al proceso, pero sabemos que hay fuerzas oscuras dentro de la Administración de Justicia de nuestro país que no quieren que volvamos. ¿Hay colusión de la Administración de Justicia o de algunos niveles de la Administración de Justicia con Marcet, con el narcotráfico? Yo creo que no solamente en este caso, sino que en muchos casos. Y el pueblo boliviano es testigo de ello. Un tema pendiente de estas últimas décadas que creíamos inocentemente los bolivianos que iba a cambiar era con la aprobación de una nueva constitución política del Estado, que creíamos que se iba a refundar la justicia, pero lamentablemente hay muchos temas que hay que cambiar. Lo estamos viendo ahora con la elección de altas autoridades que dicen que es el gobierno que no quieren que hayan elecciones judiciales. Cuando revisamos qué frenaron las elecciones judiciales, fueron 39 amparos. Yo les dejo la tarea a los periodistas que averigüen quiénes son esas personas que presentaron esos 39 amparos. Les doy un dato. La esposa de Wilfredo Chávez es una de las que presenta los amparos. ¿Cómo salió su acción de amparo? Positivo. Le aceptaron la tutela. Entonces, parte de la vieja estructura es la que no quiere unas elecciones judiciales porque busca desgastar al actual gobierno. Y nosotros sí realmente queremos un cambio profundo. Hemos presentado varios proyectos de ley y vemos gente de esta extrema y de esta extrema que se están uniendo estos opuestos con la finalidad de generar un perjuicio al gobierno, cuando en realidad no generan un perjuicio al gobierno, generan un perjuicio en la población. ¿Qué pasó con, no sé qué cargo tiene ahora, pero con Marvin Molina del Consejo de la Magistratura? Cuando nos dimos cuenta que habían jueces que estaban liberando a feminicidas sentenciados, los estaban liberando. Y iniciamos un operativo, el presidente instruyó que se conforme una comisión del más alto nivel para investigar los casos de feminicidio y violación que tengan sentencia y que se habrían liberado a esos delincuentes. Nos reunimos presidente del Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, ministro de Justicia, Gobierno, Presidencia, etcétera, etcétera, y logramos recapturar a muchos feminicidas que estaban libres y que eran sentenciados. ¿Y qué pasó con Marvin Molina? Inició procesos a estas personas y desvinculó a estos jueces. Pero el sistema corrupto hizo que estos jueces nuevamente
vuelvan a sus funciones y ahora le inicien un proceso por resarcimiento de daños y perjuicios a Marvin Molina. ¿Qué significa esto? No se metan con nosotros porque les va a ir mal. Esa es la clase de justicia que merece el pueblo boliviano. Estuvo el ministro de Justicia a propósito del caso Naya la semana pasada reclamando la independencia judicial y un poco va en contravía. Llamaba la atención, parecía un choque de ministros. No, yo creo que no. Yo creo que nadie en este país, exceptuando algunos malos administradores de justicia, quieren la liberación de Nayar. Ni el ministro de Justicia, ni el ministro de Gobierno, ni el presidente, ni los 37.800 policías quieren la liberación de Nayar. Quiere que se siente un precedente que quien toca a un policía, quien toca a un boliviano, quien le quita la vida, tiene que ir a la cárcel. Todos queremos lo mismo y quiere lo propio el ministro de Justicia, quiere lo propio el ministro de Gobierno. Entonces no hay una bifurcación de ideas o una pelea como algunos medios de comunicación en Santa Cruz querían tratar de hacer ver, sino todo lo contrario, estamos trabajando de manera conjunta para conseguir ese objetivo final, para que el día de mañana no se libere una persona que está sindicada de haberle quitado la vida a 2 policías y a un voluntario del GACIP, porque si sucede eso, el día de mañana cualquier persona va a decir, estoy 8 meses en Chonchocoro, pero le quito la vida a 5 policías. Y eso va a pasar como en Colombia, como en Ecuador, como en Perú, Argentina, etcétera, etcétera. Claro. Y precisamente ayer el presidente decía que había un golpe blando gestándose en su contra y también ha hablado últimamente de una guerra híbrida. ¿Quién conspira? ¿Qué se ha identificado entre esos que conspiran contra el gobierno del presidente Arce? Lamentablemente, los hechos de desestabilización en nuestro gobierno no son nuevos. Cuando estaba por asumir el presidente electo con la mayor cantidad de votos en la historia de nuestro país, que era Luis Arce Catacora, llegaron unos ciudadanos sudamericanos días antes de la posesión y se fueron días después. ¿Quién eran estas personas? Precisamente quienes le quitaron la vida al presidente de Haití. Se alojaron muy cerca de nuestra casa de campaña que teníamos en la sede de gobierno, en el Departamento de La Paz. Y si ustedes recobran y verifican las imágenes, estábamos trabajando nosotros para cuidarle la vida al presidente. Queríamos que posesione y cuando asume David Choquehuanca dijimos todos, por lo menos tenemos vicepresidente. Cuando asume Luis Arce, derrama una lágrima. Y él dice, mi vida estaba en peligro por haber ganado una elección. Entonces, lamentablemente en nuestro país hay mucha gente que no le gusta la democracia. Hay mucha gente en nuestro país que no está de acuerdo con una línea política y hace hasta lo imposible, incluso perjudicando a la gran mayoría del pueblo boliviano para sentarse mediante la fuerza en la silla presidencial. Pero ¿hay identificados actores específicos que están en este proceso conspirativo? Evidentemente, ambas extremas. Un grupo de la gente que nunca ha logrado ganar una elección mediante el voto popular, que ha entrado al gobierno mediante la fuerza, que está sentada a este lado, y la gente que ha sido desplazada mediante un voto electoral, que también está en esta extrema. Lamentablemente ambos grupos están coincidiendo y están buscando un proceso de desestabilización del gobierno actual. Están buscando que el actual presidente renuncie con bloqueos sin fundamento, con bloqueos, con marchas, con movilizaciones para que el presidente diga, basta, me voy. Y eso no va a suceder. ¿Y la preocupación del presidente en este momento tiene que ver con esas movilizaciones sociales o hay algo más? La preocupación del presidente es que los bolivianos y bolivianas podamos vivir en un país mejor. Esa es la principal preocupación del presidente, solucionar los problemas económicos, satisfacer las demandas de la gran mayoría del pueblo boliviano que ha sido abandonado durante bastantes años, pero sobre todo consolidar el proceso de industrialización. De todas las industrias que estamos haciendo en el país, donde el departamento de Santa Cruz no está ausente, busca de manera sencilla comprar la materia prima que producimos en el país, industrializarla, darle un valor agregado, sacarla al exterior, generar esas divisas, internalizarlas en el país y redistribuirlas entre todos sus habitantes. Hubiéramos tomado el camino más sencillo, que era hacer canchitas de pasto sintético por todo el país y ganar adeptos, ganar votos, pero hemos realizado el camino más difícil: consolidar el mutún, consolidar el litio, consolidar la industria de química básica, la industria farmacéutica, la industria agropecuaria, etcétera, etcétera. ¿Hay evidencias de reuniones o de encuentros o de negociaciones entre el evismo y Creemos? Porque me imagino que a eso se refiere usted cuando habla de estos dos grupos. Creemos como tal no existe. Existen personas unilaterales y evidentemente hay parte del evismo, como dice algún compañero,
los tóxicos, son los ex senadores, los ex diputados, los ex alcaldes, un grupo de tóxicos que sin Evo Morales no van a llegar a hacer nada ni nadie en esta vida y que la única oportunidad que tienen es que Evo Morales se siente mediante la fuerza en el poder para que vuelvan a tener un poder como lo tenían en gestiones anteriores. Y hay un grupo de la extrema derecha, de la derecha radical, que sabe que no va a ganar una elección, pero está cuidando su interés económico a través de este grupo. Entonces, la unión de estos contrarios está buscando una desestabilización. Por ejemplo, veíamos una movilización de gente no afín al gobierno, que siempre ha sido reaccionaria, que la gente tradicional de la derecha, bloqueando y marchando con el levismo, con el vicepresidente de la regional urbana del MAS en Santa Cruz, que es Evo Morales. El hermano de la ex senadora Adriana Salvatierra, Ricardo Salvatierra, en esa movilización. Gente de la derecha con el levismo movilizado con la única finalidad de molestar al gobierno. No está molestando al gobierno, está molestando al pueblo boliviano. El pueblo boliviano quiere más marchas, quiere más movilizaciones, quiere más bloqueos. Nadie quiere eso. El pueblo boliviano quiere que todos y todas nos podamos reencontrar y reencaminar a ese país que soñaron nuestros abuelos o que soñábamos nosotros cuando éramos niños. Y ese país puede ser el próximo año. Bolivia va a cumplir su bicentenario el 2025, va a cumplir 200 años de independencia. ¿Y qué estamos haciendo los bolivianos para poder reencontrarnos? El camino va a ser el levismo mediante la confrontación que dice, mediante las buenas o las malas me voy a sentar en la silla presidencial. Ese no es el país que queremos vivir. ¿Qué camino será la reelección del presidente Arce entonces? Nosotros dentro del movimiento al socialismo, y lo digo como un militante más, este partido o este instrumento político que les pertenece a las organizaciones sociales está debatiendo constantemente y está viendo que en las encuestas el candidato con mayor aceptación o aprobación dentro del MAS es Luis Arce Catacora, y es por eso que todos estamos apostando que Luis Arce Catacora vaya a una nueva reelección. Por más que él no lo haya definido todavía, nosotros dentro del MAS estamos apostando para que Luis Arce Catacora sea presidente 2025-2030. ¿Y la dupla será Choquehuanca o hay una...? Eso no lo define el ministro de Gobierno, ¿Cómo están las encuestas? Eso lo va a definir las organizaciones sociales, son las dueñas del instrumento político, no es Evo Morales, son la única de campesinos, los interculturales, las Bartolinas, los dueños del movimiento al socialismo. Ellos han parido, han dado a luz a este instrumento y ellos van a determinar quiénes son las mejores opciones con las cuales el movimiento al socialismo gane las elecciones del 2025. Una última pregunta de mi parte y a propósito de lo que usted dice, de lo que el país quiere hacia adelante. Se ha vuelto a denunciar la presencia de avasalladores de tierras, esta vez en el norte. Ya como que están ocupando más territorio y preocupa la inacción frente a todo eso. Ahora estamos hablando de tierras en San Pedro, en toda la parte del norte integrado, ¿no? Yo creo que hay que empezar a dar soluciones estructurales a determinados temas. Respondiendo a la pregunta, si nosotros vemos estadísticas, han reducido drásticamente los avasallamientos en comparación a gestiones anteriores. Ni siquiera se produce el 40% de los avasallamientos que ocurrían en el 2018, 2019, incluso el 2020. Han reducido los avasallamientos. Lo que no significa que no existan, evidentemente existen, pero hay que empezar a trabajar para detener a los criminales. Y eso lo hemos realizado de manera mancomunada entre las organizaciones sociales y también los empresarios en el departamento de Santa Cruz, donde principalmente los avasallamientos ocurren en este departamento. Personalmente yo he hablado con la CAINCO, he hablado con la CAO, he hablado con otros grupos empresariales y les he manifestado, tráigame sus carpetas, yo no tengo problema de entrar a agarrar a esos delincuentes, sea quien sea. He recibido críticas internas, he recibido críticas externas, pero hay que hacer lo correcto. Sin embargo, en algunas zonas del departamento de Santa Cruz necesita una decisión final. Por darles un ejemplo, la gran mayoría de los avasallamientos, ¿dónde ocurren? En la provincia de Guarayos. ¿Por qué ocurren en la provincia de Guarayos? Porque hasta la plaza principal de Guarayos es tierra fiscal no disponible. Quiere decir, se cotiza en la bolsa. Quiere decir que nadie es dueño de los sembradíos que están alrededor del municipio de Ascensión. Y como todos saben eso, todos quieren entrarse a lo ajeno. Yo soy empresario, estoy produciendo soya, viene un grupo de campesinos, me avasalla. Como me avasallaron, viene un grupo de indígenas, me avasalla.
Viene un grupo de interculturales, me avasalla. Vienen otra vez los empresarios y avasallan porque también esas tierras no les pertenecen. Esas tierras es del pueblo boliviano y debería ser un área protegida. Mientras siga con esa condición, van a seguir los problemas. Entonces tiene que llegar un momento en que los interculturales, los campesinos, los pueblos indígenas, que ahora están divididos en dos grupos en esa zona del país, los empresarios, el gobierno y las autoridades departamentales, nos reunamos en una misma mesa y digamos cuál va a ser la solución a estos problemas. ¿Y eso cuándo, ministro? Ya nos estamos reuniendo. Ya hemos tenido una reunión, yo he convocado una reunión, no es mi intuición, pero yo quiero resolver los problemas en el departamento de Santa Cruz por instrucciones de nuestro presidente y les hemos pedido nosotros que hasta el 17 de mayo, que ya pasó, todos presenten su propuesta de solución al conflicto. Tanto los empresarios como los interculturales, los campesinos, los pueblos indígenas, los comunarios de la zona presenten su propuesta. Y en base a las propuestas vamos a ver opción A, opción B, opción C y entre todos hay que decidir. Ahora, lo que sí es su intuición, ministro, es la presencia de grupos irregulares armados que operan en esto, lo hemos visto. No, pero están en el ámbito de la seguridad interna del país, ¿no es cierto? Por eso digo, es intuición de su cartera. Los hemos visto en las Londras y ahora las denuncias que hacen los olleros es que también están operando en el norte. Las Londras es tierra fiscal no disponible. Es tierra del pueblo boliviano, no de un grupo de empresarios. Pero Si yo tengo un determinado territorio, por ejemplo, el Choreo, el Parque Amboró, y estoy cultivando, sabiendo que es ilegal, sé que voy a tener otro tipo de actividades ilícitas. Por ejemplo, ¿qué pasa en las Londras? Había un grupo de comunarios campesinos que ya estaban asentados hace años en esa zona del país. Y vino un grupo de empresarios y los sacó mediante la fuerza. Y este grupo de avasalladores no significa que lo estén haciendo bien, ni mucho menos, pero ese grupo de personas quiso retornar a sus predios, digo entre comillas, que en realidad no les corresponde ni a los empresarios, no le corresponde ni a los campesinos, no les corresponde ni a los indígenas, le corresponde a la totalidad del pueblo boliviano. Por eso hay que sincerarnos, digo yo, que la propuesta debe ser, a ver, de este parque denominado Guarayos, ¿qué sigue siendo parque? Y qué ya es tierra fiscal disponible. Entonces modifiquemos las normas, digámosle la verdad a Santa Cruz, donde no hay parque, digamos, ¿qué vamos a hacer con estas tierras? Vamos a decirle este porcentaje para los campesinos, este porcentaje para los empresarios, este porcentaje aquí, y busquemos una solución integral. No una salida que la va a dar el ministro de Gobierno, pero lo que hemos acordado es llamar al diálogo porque cuando concluyen los primeros meses del año ya empiezan nuevamente los avasallamientos. Es como momentos cíclicos en la historia de nuestro país. Entonces queremos evitar esos enfrentamientos armados donde todos tienen la culpa. Toda la gente que está sentada en ese lugar son corresponsables de lo que está pasando. ¿no es una mirada muy benevolente a los grupos de encapuchados armados que actúan con violencia? O sea, que hay esa sensación, ministro, es decir, han pasado 3 años de este enfrentamiento, esa agresión a Pequeñito y bueno. Pero después han seguido. Después han seguido, claro. Eso es, digamos. Pero han sido detenidos. Los cabecillas han sido detenidos. La anterior semana se aprendió, se detuvo a uno de los cabecillas también de Guarayos, que independientemente de la línea política que tenga, nosotros hemos actuado conforme determina la justicia. El cabecilla de un grupo de avasalladores, de traficantes de tierra, tiene que ir a la cárcel. Estamos haciendo nuestro trabajo, pero también los empresarios no dueños de esas tierras contratan a grupos de encapuchados para sacar a los campesinos. Los campesinos se organizan, sacan a los empresarios. Vienen los indígenas, sacan a los campesinos. Entonces es una pelea de todos contra todos, lamentablemente, en esa zona del país. Entonces la solución no pasa por quién tiene más dinero para contratar más encapuchados, sino la solución pasa por sincerarnos y buscar una solución estructural a la provincia de Guarayos. ¿Cuánto de plazo le da para esta solución, para este proceso que ha iniciado usted? Hasta la segunda semana de junio vamos a reunirnos con todos los actores, ya estamos trabajando en las propuestas ABC, propuestas constitucionales. No queremos desafectar toda la reserva de Guarayo, queremos mantener un pulmón también para el departamento de Santa Cruz y para el país, pero lo que ya no es pulmón también hay que sincerarnos y decirle estas tierras para quiénes van a ser. O por último las revertimos y le decimos, señores, sálganse todos y el Estado va a definir qué hace con estas tierras. Por eso va a partir por un diálogo sincero de todos los actores partes para evitar
nuevos enfrentamientos, porque hay enfrentamientos campesinos con interculturales, indígenas con empresarios. Entonces, es tierra de nadie. Como nadie puede tener títulos en esas tierras, vienen las extorsiones, viene la persecución, se ponen trancas al momento de la producción y generalmente son al momento de la siembra y al momento de la cosecha. Ahí generan los principales conflictos o focos de conflicto entre estos 5 grupos que coexisten en la provincia de Guarayos. Entonces la solución para nosotros no pasa por meter preso a 5 o 6 personas porque no sabemos si es al grupo de empresarios, si es al grupo de los campesinos, si es al grupo de los indígenas. ¿A quién? ¿Quién es el dueño de esa tierra? Es el pueblo boliviano y todos deberían entrar a la misma bolsa, que es precisamente lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Pero no ha solucionado el problema. Bien, ministro, gracias. Larga la entrevista vamos a tener para varias entregas con diferentes temas. Pero gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias. Vamos a tratar de volver más seguido, así la hacemos más cortita. No, muchísimas gracias, que estén muy bien.